buenos días, amadas amigas y hermanas, que hoy nuevamente están escuchando este apartado de preguntas y respuestas, donde tenemos el privilegio de poder compartirles el Evangelio. También saludamos hoy a nuestra amada Lady que se encuentra con nosotras. Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Y en este precioso día vamos a continuar con el estudio de la palabra. Y hoy nos corresponde Primera de Timoteo capítulo 3. Nuestro tema de hoy se llama Un llamado al liderazgo. Les pido que por favor me acompañen a hacer una oración para poner todo delante de Dios para que bendiga esta predicación. Amado Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad en este día de abrir nuestra boca para hablar de ti, para leer tu palabra que tiene poder para transformar, convertir y santificar vidas. Gracias por cada corazón que tú has preparado para que escuche tu palabra. Te ruego y te suplico, Señor, que nos compartas hoy tu sabiduría, tu inteligencia, tu prudencia y tu entendimiento. Porque hemos entendido, Señor, que tú eres suficiente para que vivamos vidas plenas y tengamos respuestas a todo lo que necesitamos saber. Glorifica a tu Hijo, Señor, y que este estudio de tu palabra sea completamente dirigido por tu Espíritu Santo. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer 1 de Timoteo 3, el capítulo 3, y después pasamos a las preguntas y a las respuestas. Como sabemos, es Pablo que le escribe a su hijo Timoteo. Dice la palabra de Dios: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos para los obispos. Ahora vamos a ver los requisitos para los diáconos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Comenzamos con la primera pregunta. El capítulo 3 de Timoteo, en el versículo 5, dice que los líderes deben gobernar su propia casa. ¿A qué se refiere y qué incluye esto? Cuando la Biblia habla de que los líderes deben de cuidar de la iglesia de Dios, se refiere, por ejemplo, a que un anciano debe de probar primero en la intimidad y vulnerabilidad de su propio hogar su capacidad para guiar a otros a la salvación y a la santificación, ya que ahí va a probar que tiene la capacidad espiritual única para establecer un ejemplo excelente de virtud, así como para servir a los demás, para resolver conflictos, construir unidad y mantener el amor. Esto es esencial hacerlo, porque tendría alguien que suponer que sería capaz de hacerlo en la iglesia si en su casa no lo hace bien. Muchas gracias. Nuestra segunda pregunta es, ¿quién es un neófito? Un neófito es una persona que es un recién convertido, que se le da el trabajo de ejercer una función de liderazgo. Y dice la palabra de Dios que eso puede hacer que pueda caer en la tentación del orgullo, porque es un recién convertido. Y por esta razón los ancianos deben salir de entre los hombres con madurez espiritual en la congregación. Un neófito no puede llevar función de liderazgo hasta que no haya probado que es un hombre espiritualmente maduro. Y ese es trabajo de los ancianos, verificar que las personas que se les encarga un liderazgo no sean recién convertidos. La tercera pregunta. ¿Cuál fue el objetivo o la meta que se buscaba cuando se establecen los requisitos de los obispos o de los diáconos? El propósito que Pablo tuvo al escribir esta carta fue instruir a Timoteo en cuanto a la edificación y administración de la iglesia. Es importante, es primordial para cualquier iglesia que sus líderes estén calificados para enseñar y que den buen ejemplo a los demás. Esta era la intención cuando Pablo estableció con Timoteo los requisitos para las personas que iban a tener el llamado de ser líderes en la iglesia para servir. ¿Podría por favor explicar con mayor profundidad los requisitos para la persona que tiene un llamado en la iglesia? A grandes rasgos podemos hacerlo porque son varios. Y vemos que uno de ellos es que sea marido de una sola mujer, entre otros. La cuestión aquí no es el estado civil del anciano, sino su pureza moral y sexual. Esta calificación encabeza la lista porque es en esta área que los líderes son más propensos a caer. Y no estamos aquí hablando que las personas no se puedan casar, no tiene nada que ver con eso. Cuando se refiere a que sean sobrios, el significado literal de la palabra griega es sin vino. Pero aquí se usa en un sentido metafórico para comunicar la cualidad de que esté alerta, vigilante, cuidadoso o con la mente despejada. Los ancianos deben de estar en capacidad de pensar con claridad, ya que sus consejos son para vida o para muerte. También tiene que ser prudente, tiene que ser un hombre disciplinado, que sabe ordenar sus prioridades, sobre todo en los asuntos espirituales. Decoroso, que es ordenado, que es de buena conducta. No tienen que llevar una vida caótica. Si no pueden ordenar su propia vida, pues ¿cómo van a traer orden a la iglesia? Hospedador,
Significa que ame a los extraños, deben de dar ejemplo de ser hospedadores. Su vida y su hogar deben de estar abiertos para todos los que puedan ver su carácter espiritual. Que sea apto para enseñar, se refiere aquí a que esté calificado, que lo que enseña se relacione con los talentos y dones espirituales de un anciano. Debe también de predicar y enseñar la palabra de Dios como supervisor, como pastor, como anciano, y la sana doctrina debe de estar gobernando su corazón. No codicioso de ganancias deshonestas, que no sea un avaro, que sea amable, que manifieste gracia, que sea pronto para perdonar las fallas y que no guarde rencor. Apacible, que sea pacífico, que sea una persona que no promueva la desunión sino la armonía. No deben de estar motivados por el amor al dinero, sino por el amor a Dios y a su pueblo. Un líder que ejerce el ministerio por ganancias monetarias revela un corazón enfocado en el mundo y no en las cosas de Dios, ya que la avaricia caracteriza a los falsos maestros. Nuestra última pregunta es: ¿a qué se refiere la palabra de Dios en el versículo 4, cuando dice que uno de los requisitos de los líderes es que gobierne bien su casa? Cuando la palabra de Dios se refiere a que un anciano gobierne bien su casa, significa que la vida en el hogar del líder, así como su propia vida, debe de ser personal, ejemplar, debe de inspirar a los demás. Este hombre debe de gobernar, presidir, tener autoridad sobre su propia casa y con todo lo que conecta a su hogar, y no solo a su esposa y a hijos. Cuando se refiere bien, se refiere que es una cualidad intrínseca de excelencia. Cuando habla que sus hijos deben de estar en sujeción, con toda honestidad, significa que un término militar que se refiere a un soldado con rango inferior al de un superior que ejerce autoridad sobre ellos. Los hijos de un anciano deben de ser creyentes, de buena conducta y respetuosos, ya que un anciano, un líder de la iglesia, está guiando a los demás a la salvación. Y Dios espera que ellos puedan tener un hogar que gobierne bien su casa y que tengan a sus hijos en sujeción. Con esto concluimos nuestro tema. Muchas gracias por cada respuesta dada. Y es nuestra oración que Dios revele su palabra y obre en cada corazón conforme a su propósito. Que tengan un excelente y bendecido día. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women